Muy buenos días, nos encontramos hoy aquí en nuestro salón de usos múltiples, en las dependencias del Ayuntamiento, para presentar el inventario de arbolado urbano, que ya tuvimos la ocasión de llevarlo a pleno en la última sesión plenaria de carácter ordinario que se celebró, donde fue respaldado por todas las formaciones políticas y aprobado por unanimidad. Por lo tanto, un proyecto importante y muy necesario, que era una asignatura pendiente que teníamos en nuestro municipio, que se ha estado trabajando duramente desde la Delegación de Sostenibilidad Medioambiental, donde Silvestre Castel ha jugado un papel importantísimo. Se había sacado una licitación para que se encargasen de llevar a cabo este proyecto empresas profesionales del sector, y por eso están hoy aquí, que me acompañan en esta mesa, pues su presidente Curro López y María Soler, vicepresidenta y presidente de Plan Verde, de Plan B. Y digo Plan Verde porque es Plan B con B de verde, para identificarlo. Y es una empresa, una consultora de dilatada experiencia en el sector, que se dedica pues a proyectos de arboricultura, de paisajismo, de jardinería, donde vienen a hacer una transformación y un estudio en profundidad, un estudio concienzudo de todas las necesidades que tiene nuestro municipio en esta materia, y donde estoy seguro que con sus conocimientos van a aportar ideas y van a cubrir todas las necesidades y carencias que durante tantos años se han ido acumulando de forma deficiente y que han provocado que nuestro arborado pues no esté como debe de estar, ¿no? Ahora hay proyectos importantes de grandes parques que se están renovando, donde estamos haciendo una renovación integral, como puede ser el Parque de la Calera, donde hay que estudiar proyectos de paisajismo que vayan acorde con las plantas, que se pueden comportar debidamente y que sean principalmente autóctonas, para que de esa forma podamos evitar esas enfermedades y ese deterioro que tienen muchos de los árboles que tenemos en todo nuestro núcleo urbano. Para ello, pues se ha creado también, lo primero, un inventario del arbolado urbano, donde están registrados todos y cada uno de los árboles que están dentro de nuestro municipio, dentro del casco urbano, donde están perfectamente identificados, donde tienen una ficha personal cada uno de estos árboles, y donde se pueden comprobar datos tan específicos como el diámetro de tronco, el estado de conservación, la salud del propio árbol, la distancia que tiene el alcorque, la distancia que tiene la fachada. Todos esos datos están debidamente estudiados, justificados y parametrizados para poder hacerle un seguimiento, y donde se irán causando bajas y se irán causando altas, porque este inventario es un documento vivo, y donde se vayan haciendo nuevas plantaciones, indiscutiblemente pues este inventario se irá ampliando en su contenido. Pero es una herramienta muy versátil, muy intuitiva de manejar, que estará a disposición de los ciudadanos, que es compatible con Google Earth, y donde se identifica perfectamente por todo el trazado de nuestras calles cada una de esas plantaciones o agrupaciones que están dentro de las diferentes zonas verdes o de las calles, desde el naranjo más pequeño hasta el árbol que tenga mayor porte en la localidad. Todo, absolutamente todo, están identificados, y por eso considero que es un trabajo importante. Vuelvo a insistir, obtuvo el respaldo mayoritario de todos los grupos que participan en la sesión plenaria, y desde aquí mis felicitaciones, por supuesto, a Plan B por el trabajo muy profesional que han hecho y que ellos pasarán ahora a explicar, y por supuesto al delegado Silvestre Castel también por impulsar esta iniciativa, que es un paso más en la digitalización, en la modernización y en el seguimiento de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad medioambiental. Una muestra más de compromiso de este equipo de gobierno para dar credibilidad a lo que prometemos y que se pueda contrastar con lo que verdaderamente hacemos. Así que yo le voy a dar paso ahora a Silvestre para que él explique con más detalle en qué consiste este proyecto, y después pasarán a intervenir pues los representantes de la empresa consultora que se va a encargar de llevar a cabo estos proyectos. Muy buenos días a todos. Bueno, pues como ya ha explicado el alcalde hoy en esta comparecencia, nosotros venimos a dar cumplimiento a la palabra dada, en primer lugar porque cuando entramos a formar parte de este equipo de gobierno
carecíamos de un elemento fundamental para trabajar el paisajismo y el arbolado urbano en nuestro municipio. No había documentación medioambiental ni técnica para poder decir que lo que se hace con el arbolado urbano está bien o está mal hecho, y si los criterios que se han actuado anteriormente pues son los correctos o no son los idóneos. También de las especies que están implantadas, instauradas en nuestro casco urbano y en las zonas verdes, para ver si tenemos que mejorar, modificar o cambiar. Por tanto, no teníamos nada encima de la mesa que nos dijera de qué forma se está actuando, si es de la forma correcta o no. Ante las dudas, las peticiones vecinales, pues qué mejor que ponernos en manos de profesionales, a los cuales agradezco también que estén hoy aquí con nosotros para explicar detenidamente este inventariado, que va a servir de herramienta y de guía a la Delegación de Sostenibilidad Medioambiental para poder trabajar en el arbolado de nuestro municipio. Decir que es un documento vivo, muy vivo, tan vivo que se aprobó hace pocos días, y ya el día 28 de enero, gracias o por culpa de la borrasca Cristín, pues ha sufrido modificaciones o va a sufrir modificaciones, ya que hemos perdido 22 ejemplares de arbolado urbano, que también me gustaría hoy resaltar aquí, ¿no? Después de los daños del día 28 de enero. Hemos sufrido la pérdida de 3 ejemplares de gran porte en los huertos de la Calera. En el parque PP5 hemos perdido un algarrobo. En el parque periurbano del Polígono de Cotrel, donde se encuentra el parking de autocaravana, también hemos perdido 6 ejemplares de pino de gran porte, un ejemplar en el parque de Bajo Guía. En el parque de Rodalabota hemos sufrido la rotura de una tipuana también de gran porte. En la plaza de las Alondras, rotura de ramas de árboles de 3 tipuanas y 3 jacarandas. En la zona trasera verde del Colegio Antonio Gala, que fue recientemente inaugurada este pasado verano, pues ya ahí hemos sufrido la rotura también, la pérdida de una tipuana. En la avenida José Antonio Gallego, pues la eliminación de 3 arces por rotura, ¿no? En total hemos sufrido, aparte de las roturas de ramas por diferentes zonas verdes de la localidad, la pérdida total de 22 ejemplares. No obstante, este informe preliminar de desperfecto va a seguir siendo analizado y ampliado estos días de forma exhaustiva, porque nos preocupa el arbolado, y sobre todo también para trasladarle estos datos ahora a Plan B para que actualice esta aplicación. Yo, sin más, darle el paso ahora a Curro, que es el presidente de Plan B y que va a empezar a desglosar un poco en qué consiste este inventariado, ¿no? ¿Ese nos vale para los dos? Sí. Bueno, voy a empezar yo primero, Silvestre. Y sobre todo quiero empezar agradeciendo la confianza que habéis tenido en nuestra empresa de encargarnos este trabajo que además ya lo hemos comentado con ellos muchas veces. Nos parece una base fundamental para empezar a trabajar de forma sostenible con el arbolado urbano. Y de verdad que agradecemos mucho, y nos parece muy valiente también en los municipios que están dando este paso, porque realmente es la base técnica que hace falta para empezar a trabajar bien con el arbolado urbano, hacer un buen plan de gestión que además no solamente repercute en una mejora en la calidad de vida, mejora del confort climático de la ciudad, sino que repercute directamente también en las arcas municipales, porque una buena gestión de arbolado urbano supone un ahorro, Entonces, quiero resaltar eso, porque muchas veces no se le da importancia, es decir, bueno, tengo un inventario y ya está. Esto no es una imagen actual, esto es lo que decía Silvestre, esto es una imagen a futuro, y debemos entender que la infraestructura verde urbana, el arbolado urbano, es fundamental para, en los municipios, en las ciudades, para enfrentarnos a los retos climáticos que nos estamos encontrando. De hecho, estamos hablando de temporales, en verano estamos hablando de muchísimo calor, y el arbolado es parte fundamental, eje vertebrador de esas necesidades que tenemos que cubrir, pues tanto de sombra, en fin, después vamos a hablar así un poquito sucintamente de la importancia de los beneficios ecosistémicos que nos aporta el arbolado. Es verdad que además, entendiendo el arbolado urbano, estamos trabajando también en un modelo de gestión que va en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030, que creo que es fundamental hoy en día y que todos los municipios tenemos que ir poniendo a funcionar, ¿no? ¿Por qué es importante el árbol en el medio urbano? Bueno, pues en principio es un elemento fundamental de la infraestructura verde
el arbolado, aunque no lo pensemos, es un activo fundamental municipal. El arbolado, además, lo tenemos que entender como algo vivo, es un sujeto pasivo que nos pasa, y muchas veces uno de los problemas en la gestión es que tratamos el arbolado igual que una farola o un banco, y los árboles son dinámicos, van cambiando a lo largo de su vida y tenemos que aprender a gestionarlos de una forma diferente. Por lo tanto, el árbol es un eje fundamental en el paisaje urbano. El árbol nos ayuda además a crear permanencia, a que la gente tenga ganas de estar en un sitio, a hacer zonas estanciales, por ejemplo La Calera, ¿no?, que es un parque un poco ahora mismo desangelado. Pues la idea es crear zonas estanciales, mejorar las zonas de sombra, de forma que tú al ciudadano le estás mejorando, entre otras cosas, su calidad de vida, porque es fundamental hoy en día, ¿no?, a nivel incluso de salud. Contribuye, por supuesto, al confort climático, a la calidad ambiental de los espacios públicos. ¿Por qué es importante también? Porque necesitamos tener ciudades habitables. Cada vez la población se va yendo más a vivir a ciudades. Hay previsiones de que en 2050 prácticamente el 85% de la población viva en ciudades. Por lo tanto, necesitamos traer la naturaleza a la ciudad, pero la necesitamos traer de una forma técnicamente estudiada, ¿vale? La arboricultura no es una moda, es muy importante entender que está basado en criterios técnicos, y necesitamos un inventario de arbolado para empezar a trabajar con esos criterios técnicos. Se habla mucho de poda, pues la poda está basada en criterios técnicos y bueno, decía mejorar el arbolado. Vosotros tenéis un arbolado bastante apañado, o sea, bastante bien cuidado, con ejemplares que realmente hay mucho árbol, no hay grandes podas agresivas, con lo cual verdaderamente es admirable también en un municipio, porque eso también es ser valiente. Necesitamos árboles grandes, ¿vale? Y no nos debe dar miedo tener un árbol grande. Un árbol grande siempre y cuando tenga una estructura natural y que soporte, bueno, pues circunstancias climatológicas pues adversas. Factores que condicionan el desarrollo de los árboles. Bueno, pues simplemente es que tenemos que aprender a plantar los árboles. Normalmente lo hemos pensado al revés. Diseño una calle y dejo un cuadradito chico que es el alcorque para el árbol. ¿Qué pasa? Que hay diservicios, o sea, los árboles también tienen sus incomodidades, nos crean levantamientos de aceras, etc. Pero muchas veces el problema es que no está bien pensada la ciudad para los árboles. Hay que pensar en los árboles y pensar en la ciudad, cómo la construimos para poder que el árbol tenga su espacio para desarrollar su sistema radicular y que no tenga que subir arriba buscando el agua y el oxígeno, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos que, muchas veces, cuando hacemos inventario y valoramos todos esos parámetros, distancias a fachada, tamaño de alcorque, estamos pensando a futuro porque tenemos que planificar a futuro con el arbolado, ¿vale? ¿Y por qué hacer un inventario de arbolado? ¿Por qué es la base? Porque no podemos gestionar algo que no conocemos. Entonces, lo primero para poder trabajar con algo es conocerlo en profundidad, y en este caso por eso se justifica claramente la necesidad de tener un inventario de arbolado. El árbol es una parte activa del ecosistema urbano, por lo tanto necesitamos que el árbol sea el punto de partida. Estamos diciendo que es un recurso vivo, es un recurso cambiante, por lo tanto el inventario será una herramienta viva que haya que ir actualizando y nos va a servir para poder gestionar en base a una información técnica, no en base a unos criterios subjetivos, sino a unos criterios objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos, ¿no?, fundamentales que nosotros planteamos cuando analizamos un inventario? Cuando se plantea la ficha de inventario, pensamos en el municipio, no son fichas al tipo en las que me valgas en cualquier municipio. Lo tenemos que intentar personalizar teniendo en cuenta las circunstancias que nos encontramos en cada sitio. Por un lado, con el inventario conseguimos caracterizar el arbolado urbano existente. Identificamos las especies, se describen datos dendrométricos, que son datos del propio arbolado, perímetros, alturas, etc.
hacemos un análisis del estado actual a nivel fisiológico y a nivel biomecánico, que eso es muy importante porque después, digamos, el inventario es el primer paso de una herramienta de planificación que será un plan de gestión. Un plan de gestión en el que tú ya haces una planificación a medio y largo plazo, en el que ya planteas nuevas plantaciones, etcétera. Por lo tanto, en ese análisis de estado y geolocalizamos todos los árboles, ahora os ponemos una imagen. Con esa información técnica que sacamos del inventario, pues conseguimos optimizar los recursos, porque se hacen unidades según especies o según necesidades, podemos planificar podas, podemos planificar labores de mantenimiento, etcétera. Y no deja de ser, y vuelvo a repetir, que es el punto de partida para hacer un plan de gestión y para poder tomar decisiones. Aquí tenemos una imagen de todos esos puntitos que decía el alcalde. Cada uno de esos puntitos que veis ahí es un árbol. Si pinchamos en ese punto desde el Google Earth, pues nos sale una ficha con todas las características que se han tomado en el inventario. Queremos resaltar que se han inventariado 3.873 árboles y palmeras en el Cuervo y solamente 22 alcorques vacíos, o sea que se han inventariado un total de posiciones inventariadas 3.895 unidades. Los principales parques, nos ha llamado la atención que el Cuervo tiene 3 grandes pulmones importantes verdes en el municipio, que son el Parque Rocío de la Cámara, que está aquí abajo, que se nos sale un poquito de la imagen. Bueno, este es el que está aquí abajo, que tiene 927 posiciones inventariadas entre árboles y casi ninguna palmera, hay muy poquitas. El Parque Vicente Ferrer, que tiene casi 260 unidades inventariadas, o sea, un gran pulmón verde, y después un poquito más pequeño, pero el Parque Rodalabota, que nos lo encontramos a la entrada del Cuervo también, con 179 unidades, o sea, que verdaderamente el Cuervo tiene un buen patrimonio arbóreo. Ahí tenéis un breve resumen. Entre árboles y palmeras de viario se han inventariado 1.398 unidades, árboles y zonas verdes y plazas 2.289 unidades y resaltar también la gran cantidad de árboles que tenemos en los colegios. Se han inventariado 3 colegios, el Colegio Antonio Gala con 85 árboles, el Colegio Ana Josefa Mateo Gómez con 60 unidades y el Colegio El Pinar con 37 unidades. Nos parece fundamental la presencia de árboles en los colegios, ya que contribuyen a crear espacios educativos más saludables y realmente esa conciencia de la necesidad de infraestructuras verdes que tenemos hoy en día y que hoy en día se está poniendo en valor, hay que meterla desde que son pequeñitos. Los niños tienen que vivir alrededor del verde porque somos naturaleza, necesitamos naturaleza. Y queríamos resaltar la importancia de la cantidad de árboles que hay en los colegios y además no arbolitos chicos. Bueno, hay algún colegio un poco más, pero son árboles grandes, o sea, árboles con grandes copas que generan una magnífica sombra en los patios escolares. Bueno, posiciones inventarias 3.895, si sumáis lo de arriba vais a ver que no cuadra porque aparecen 22 alcorques vacíos que son posiciones inventariadas, pero bueno, no están dentro del patrimonio arbóreo. Y poco más. Le dejo la palabra a Curro. Buenos días. Yo voy a seguir enfatizando un poco en una idea que ha comentado mi compañera María, que es ver el árbol como un elemento fundamental en el medio urbano para que nuestros municipios, nuestras ciudades sean habitables, sean saludables y no pensar en el arbolado como un mero elemento decorativo. Son muchos los estudios que nos muestran los beneficios que los árboles nos aportan, que son mucho mayores que las molestias que nos puede causar la convivencia con ellos. Estos llamados servicios ecosistémicos van desde una bajada de la temperatura del aire de entre 2 y 8 grados a la sombra de la copa de un árbol, funcionan como filtro de contaminantes y de partículas finas a través de sus hojas, pueden absorber hasta 150 kilogramos de dióxido de carbono al año, en estos momentos en los que el cambio climático y la sostenibilidad
son fundamentales y están en todas las agendas políticas. Es importante resaltar esto. Funcionan como barrera natural frente a contaminación acústica, son una fuente de biodiversidad, proporcionan hábitat y alimentos a muchos seres vivos que nos acompañan en las ciudades. Hay estudios que demuestran una relación directa entre la mejora de la salud física y la salud mental en ambientes naturalizados. Aportan permeabilidad a nuestros suelos y regulan el flujo de agua en nuestras ciudades. Son un elemento importante en esa regulación de la escorrentía superficial que causan las inundaciones, que estos días están en boca de todos. Y estos beneficios ecosistémicos se pueden hacer estimaciones, se puede cuantificar un poco con herramientas. En este caso hemos utilizado, a partir del inventario del arbolado del Cuervo, con la herramienta ITRI, que es una herramienta desarrollada por el Gobierno de Estados Unidos, por los servicios forestales, podemos ver, por ejemplo, el secuestro bruto de carbono anual del arbolado del Cuervo, que se estima en unos 65 toneladas al año, con un valor asociado en crédito de carbono de 30.000 euros anuales, un almacenamiento total de carbono por parte de todo el arbolado que existe de 7.680 toneladas de CO2, una producción de 174 toneladas al año de oxígeno, una reducción de la escorrentía, como comentaba, de más de 2.000 metros cúbicos al año. En fin, unos valores que no son nada desdeñables y que tenemos que tener todos en cuenta lo que son capaces de aportarnos nuestros árboles. Volviendo un poco al trabajo de inventario en sí, ya hemos comentado que hemos utilizado técnicas de análisis cuantitativa como datos dendrométricos, hemos hecho análisis cualitativo del estado del arbolado, seguridad, estado fisiológico, defectos biomecánicos, a partir de los cuales hacer recomendaciones de actuaciones, datos de perímetro, altura de copa, fase de crecimiento. Por ejemplo, estos son datos del entorno. Podemos hacer una clasificación genérica aquí de tipología de posición inventariada y entorno que ocupa. Árboles de viario tenemos 1098, palmeras de viario 300, solo 22 alcorques vacíos, como comentaba María. Y otra de las cosas importantes que sacamos del inventario son las especies y la biodiversidad que componen el arbolado del municipio. Aquí vemos las especies que tienen más de un 1% de representación en el municipio. En total hay 78 especies pertenecientes a 51 géneros y 30 familias diferentes, especies adaptadas al clima, que responden bien a nuestra situación climática, y con unos porcentajes de una estructura bien repartida de especies, con la salvedad del Citrus aurantium, que es el naranjo, que ocupa un 22,4% del total de las especies presentes. Hay reglas como índices de biodiversidad, como la regla de Saint-Amour, que proponen que nunca haya más de un 10% de una misma especie en una población arbolada, porque siempre pueden darse plagas, enfermedades, que si nuestra población está compuesta por solo una especie, tiene demasiada relevancia en la población, cualquier tipo de enfermedad o de problema podría suponer un grave problema para la población en total. Por ejemplo, en el tema de los cítricos hay una enfermedad, la HLB, que está más o menos contenida, pero afecta a los cítricos, es una bacteria y causa la muerte a pocos años de que se vea afectado, puede causar la muerte de los ejemplares. Imaginaos en Andalucía, si llega esa enfermedad, el drama que podría suponer para nuestros municipios. Aquí mostramos una valoración del estado del arbolado, que, como comentaba María, es bastante bueno en general, es uno de los puntos fuertes del arbolado del Cuervo. Un 72% de los árboles no presentan ningún síntoma grave de defecto estructural o fitosanitario. Hay algunas posesiones muertas, pero resultan poco en el general, un 2% de árboles decrépitos y un 24% de árboles que tienen algún tipo de alteración.
normalmente debido a podas inadecuadas en el pasado que generan ciertos problemas estructurales, sobre todo en algunas especies que ahora veremos. En cuanto a la estructura de la población en sus fases de crecimiento, es importante siempre que tengamos una población integrada por árboles jóvenes, adultos y maduros que garanticen una estabilidad de la población a futuro y que pueda tener el arbolado maduro que vayamos perdiendo, pues vaya teniendo reemplazo siempre. Problemas que hemos encontrado analizando el arbolado del municipio. Pues hemos visto conflictos por el espacio en algunas calles estrechas, con poca distancia fachada, con poca distancia voladizo, en lo que las copas de los árboles interfieren con ventanas, con balcones de vecinos. Hemos visto que se producen también algunos daños innecesarios con los cubralcorques. Por ese mismo problema de falta de espacio, a veces necesitamos colocar cubralcorque por movilidad. Cuando el árbol crece hay que tener en cuenta que se pueden producir algunas heridas. En general los alcorques en el municipio, suele pasar en casi todos los municipios, son de menos de 1 metro. Es un poco lo que explicaba mi compañera María de la necesidad de adaptar las ciudades también al arbolado. La elevada presencia de naranjos, otro de los problemas que ya hemos comentado. Un bajo porcentaje de grandes ejemplares. Hay más ejemplares de porte medio y porte pequeño que de grandes ejemplares de sombra. Y la presencia de algunas alteraciones en especies como los olmos y las casuarinas, que son bastante proclives a tener defectos estructurales a causa de podas. No son especies que soporten bien las podas. Como aspectos positivos que hemos sacado analizando el inventario, pues tenemos una buena cantidad de arbolado en el municipio con respecto a la extensión del mismo, en comparativa con los municipios del entorno. Tenemos una buena biodiversidad, con la excepción que hemos hablado del naranjo. Tenemos un arbolado en buen estado, tenemos un bajo número de alcorques vacíos y tenemos una gestión municipal que muestra interés y preocupación en la mejora continua del arbolado, que es algo muy importante en la gestión del arbolado. Aspectos a mejorar, como todo en la vida, hay algunos aspectos a mejorar que ya hemos comentado, como el tema de la servidumbre, los alcorques, el tema del naranjo, el incremento de arbolado de sombra y la posibilidad de implementar herramientas de planificación a partir de esta base técnica, como planes de gestión que nos garanticen una planificación a corto, medio y largo plazo del arbolado para seguir mejorando y tener el arbolado en el mejor estado posible.